Buenas tardes, ¿cómo están todos? La clase del día de hoy, como lo ven en pantalla, es sospecha y manejo inicial del niño con cardiopatía congénita. Nos va a hablar el doctor Lucas Elías, compañero y colega nuestro de Hospital Juan Pablo y ahora cardiólogo. Así que te dejamos la palabra a vos, Lucas, y arrancamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias Silvia. Antes que nada quiero agradecer por tu medio a la presidenta de la SAP filial Corrientes, la doctora Verónica Costa, a la vicepresidenta Mirta Pedemonte, nuestra compañera, a vos Silvia, a Roberto Quincose, que están a cargo de la Secretaría de Educación Continua y en esta etapa de formación para seguir formándonos a distancia, y gracias por la invitación a esta clase y a todos los participantes. El tema que vamos a hablar un poco hoy es sobre el manejo inicial, la sospecha del niño con cardiopatía, pensando y viendo que son un gran flujo de nuestros pacientes que muchas veces vemos. Obviamente nosotros lo que hicimos por ahí, pediatría, y lo que hicimos cardiología infantil, tenemos un mayor volumen de pacientes, pero ya vamos a ir a ver unos datos para que vea que todos los pediatras en algún momento o todos los médicos de primer contacto tenemos contacto con este tipo de pacientes. Las cardiopatías congénitas, como todos sabemos, cuando miramos la incidencia hablamos del 0,8 al 1,2%, que es lo mismo que decir 8 a 10 o a 12 pacientes por cada 1000 nacidos vivos. Esa es más o menos la frecuencia que manejamos. Y son una causa de mortalidad neonatal infantil potencialmente prevenible. La cardiopatía congénita, que es la malformación congénita más frecuente y la segunda causa de mortalidad, y responsable aproximadamente del 10% de la tasa de mortalidad infantil. En nuestro país, 750.000 niños aproximadamente nacen por año, y eso, si vamos a los números, nos da aproximadamente 5.000 pacientes van a padecer en algún momento una cardiopatía congénita, y de ellos vamos a requerir intervención quirúrgica o algún tipo de intervención, ya sea hemodinamia o tratamiento, el 75%, y la mayoría durante el primer año de vida. ¿Qué importancia tiene esto? Que nosotros podemos hacer el diagnóstico fetal, aproximadamente el 5% se detecta, hay un 30% de diagnóstico precoz de recién nacido, cardiopatía del adulto, y es un importante problema de salud pública. ¿Por qué? Porque cuando más nos demoramos, más aumenta la mortalidad de estos pacientes. A números de nosotros acá al norte, yo puse para que veamos nomás la cobertura del RENAC del año 2016, vemos cómo puse un comparativo de Corrientes y Chaco, que como nosotros tenemos un total aproximadamente a año 2016 de 20.000 nacidos, que eso me va a dar en Corrientes aproximadamente posibles de cardiópatas 160 a 240 pacientes. Y en el Chaco, fíjense que a 26.000 nacidos me da un aproximado de 200 a 310 posibles cardiopatías. Es un número importante. Ahora, si me voy a las cardiopatías, fíjense cómo también tenemos nuestros pacientes, como en este procedimiento se ven también los síndromes genéticos, como un gran volumen de ellos, 26 pacientes, me daría por año que pueden tener síndrome de Down, y en el Chaco 35 pacientes. Acá no le puse a Formosa ni emisiones, pero solo para mostrarle los números. Y de esto vamos a ver que un 30 o un 40% de ellos pueden asociarse a cardiopatía congénita. Lo que nosotros tenemos que intentar es tratar de cómo las técnicas de diagnóstico prenatal detectan el 30% de las cardiopatías. Diagnóstico por imágenes, lo que hacemos nosotros generalmente en nuestro instituto, ecocardiografía, tomografía computada, resonancia, no siempre se encuentra en todos los centros hospitalarios, y ese es nuestro problema. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, ya que no contamos con estas herramientas básicas? ¿Qué hacemos? Historia clínica. Lo que siempre nos enseñaron desde la facultad y de la residencia. Nosotros, los pediatras, el médico de primer contacto, médico generalista, medicina familiar, el que va a estar en contacto con este niño, debe estar capacitado para tratar de detectar esta cardiopatía congénita, para de forma temprana poder iniciar el tratamiento oportuno, ¿verdad? Y disminuir así la mortalidad de estos pacientes. Identificar distintas formas de presentación, aún sin llegar a ponerle un nombre a la cardiopatía, para mí es muy importante, porque de esa forma nos facilita y nos va a permitir definir un manejo adecuado de este tipo de pacientes. Para eso nosotros lo que tenemos que hacer es capacitarnos, familiarizarnos con un método diagnóstico, el abordaje del niño con cardiopatía, signos y síntomas que mi paciente pediátrico estén presentando en la consulta, que me hagan a mí sospechar este chico, este niño, este bebé, este recién nacido puede estar en presencia de una cardiopatía. Y segundo,
es estos datos clínicos que yo estoy teniendo o por los que me consultó esta mamá con su hijo, ¿pueden corresponder o no a la cardiopatía congénita? Es lo que vamos a intentar responder. Para eso vamos a necesitar seguramente un interrogatorio exhaustivo, una historia clínica pediátrica completa, como la hacemos siempre. Los pediatras tenemos ya eso naturalmente de hacerlo bien metódicamente desde arriba hacia abajo, para tratar de poner en evidencia la presencia de estos síntomas. En muchas ocasiones estas manifestaciones clínicas nosotros vamos a ver, ya seguramente le pasó a la mayoría de ustedes, que los síntomas por los que viene nuestro paciente no son distintos los de problemas pulmonares con los de problemas cardíacos, y a veces la mayoría de nuestros bebés, y más los que requieren internación, y muchos pediatras que están del otro lado que hacen internación clínica, van a ver que conviven juntos tanto la patología cardíaca como la patología pulmonar, o son pacientes con cardiopatía congénita que consultan o se internan por algo respiratorio y se le termina detectando ahí, en ese momento, en esa consulta o en esa internación por bronquiolitis, asma, EPOC, neumonía, la cardiopatía congénita. ¿Qué herramientas diagnósticas contamos nosotros, los pediatras de primer contacto, los médicos generalistas o lo que hagamos medicina familiar? Una historia clínica dirigida, tratar de ver siempre, evaluar los antecedentes personales de ese paciente, familiares de primer grado, muy importante, ya que, como todos saben, cuando tengo un familiar de primer grado aumenta el riesgo de padecer una cardiopatía congénita, y más si la familiar de primer grado es la madre la que padece, tengo un riesgo de entre un 10 a un 15% del niño de nacer con una cardiopatía congénita. La edad de presentación es muy importante, porque según la edad de presentaciones, sea la primera semana, sea entre la primera semana y el mes, o que los síntomas se den entre el mes y los 4 meses, ciertas cardiopatías se van expresando a esas edades generalmente. La clínica, que es a lo que vamos a abordar, si mi paciente presenta disnea, cianosis, clínica de insuficiencia cardíaca o bajo gasto cardíaco, soplo, el motivo de consulta quizás más frecuente, y dolor torácico o palpitaciones. Nunca olvidarnos de los signos vitales clásicos que hacemos los pediatras, y también la saturación, palpar pulsos, importantísimo, y medir la TA. En los 4 miembros sí se puede, o por lo menos en miembro superior, derecho e izquierdo, y en el miembro inferior para ver una TA diferencial. Para apoyar a esta herramienta es necesario, para hacer una correcta valoración, una sospecha y una derivación oportuna, una radiografía de tórax, y si se puede, sabemos que a veces es difícil, pero sería bueno poder contar con una tira de un electrocardiograma, por lo menos de 12 derivaciones. ¿Por qué hablamos de los factores prenatales asociados a cardiopatía congénita? Como todos saben, en embriología, cuando se forma el corazón, hay teratógenos que pueden actuar. Para tener una cardiopatía congénita hay sí un factor genético, y puede haber un teratógeno asociado que cuanto más temprano actúe en el embarazo, mayor va a ser el daño que va a causar, ya sea alcohol, litio, ácido retinoico, ácido valproico, se asocian a ciertas cardiopatías congénitas. O también tenemos otras enfermedades como son la diabetes, que se asocia a hipertrofia septal, por eso le pedimos el eco. Las madres con lupus, más que nada la que tienen anti-RO o anti-LA positivo, porque se asocian mucho con una alta incidencia, 20 a 25% de bloqueo auriculoventricular congénito completo, que después llevan a nuestros bebés a marcapaso. La rubéola congénita, el tomar aspirina, trimetadiona o infecciones virales con las miocarditis, como factores prenatales. Y después tenemos nuestro grupo de pacientes con anomalías cromosómicas, como la trisomía 21, el paciente con síndrome de Down. Sabemos que el 40 al 50% de nuestros bebés con síndrome de Down presentan algún tipo de defecto cardíaco, y sabemos que el 40% de esos generalmente tienen o una CID o un canal auriculoventricular, que son 2 de las cardiopatías más frecuentes. Y es por eso que, como todos ya manejan hoy, en el screening del paciente con trisomía 21 está el pedir la interconsulta con el cardiólogo infantil. Trisomía 3 y 18, Edwards y Patau, también se asocian a cardiopatías congénitas y generalmente complejas, y el síndrome de Turner, 35% con coartación y valvulopatías más que nada de la aorta. Pero también tenemos nuestros síndromes no cromosómicos, como son los pacientes que tienen con síndrome de Noonan, un 50% se asocian a cardiopatía, y entre ellos la estenosis pulmonar es una de las más frecuentes. La asociación CHARS, 80%, también otras cardiopatías. Los Baxter, que tenemos mucho, que tenemos en este manejo multidisciplinario, no solo el pediatra, el cardiólogo, sino también uro, que se asocian un 70% a CIB y Fallot. El síndrome de Williams, un 75% estenosis más que nada supravalvulares a nivel aórtico.
y el síndrome de Dior un 85% como, con patologías que se denominan tronco o troncoconales con interrupción del arco aórtico. Por eso es importante, sí, no solo el interrogatorio exhaustivo durante el embarazo, síntomas si hay familiares de primer grado o no que hayan tenido cardiopatías congénitas o muerte súbita, ese niño, ese hermanito que falleció no saben la causa, sino también cómo fue, si en mi consultorio tengo un paciente que tiene rasgos de síndrome genético, también poder evaluar o no, o ir a buscar que no tenga alguno de los síntomas que me hagan o signos que a mí me hagan sospechar de la presencia de una probable cardiopatía. ¿Y cuáles van a ser eso? Los podemos agrupar en 4 grandes grupos. Está el de los soplos, que es una de las consultas más frecuentes para nosotros los cardiólogos infantiles, los que hacemos cardiopatía congénita. La insuficiencia cardíaca, buscar signos y síntomas que ya vamos a ver. Cianosis, no podemos dejar de valorar los pediatras o lo que hacemos pediatría, el médico de primer contacto, de saturar al paciente. Ya lo tenemos arraigado de la neonatología, de la saturación antes del alta, y eso lo tenemos que seguir en cada consulta, o más que nada cuando sospechamos de si nuestro paciente puede o no estar presentando signos o síntomas de una cardiopatía, porque a veces la cianosis no es visible, y más que nada cuando tengo una condición de anemia. Y el grupo de las alteraciones del ritmo, que quizás sea la segunda en frecuencia del grupo de patologías por las que consulten generalmente en la guardia o en la emergencia para los que hacen hospitales o los que hacen guardia, que son los que consultan por dolor precordial, palpitaciones por síncope o hipotimia. Si alguno de estos 4 grandes grupos está presente, nosotros estamos obligados a buscar por lo menos ese algoritmo de decir, ¿tendrá o no una cardiopatía? Sin saber o llegar al diagnóstico definitivo, pero por lo menos sospecharla. Reconocer este cuadro, determinar la severidad para poder definir la intervención inmediata, ¿verdad? Y de esa forma poder estabilizarlo y poder derivarlo de la mejor forma. Para empezar con el primer grupo, el grupo de los soplos, que es ese fenómeno acústico que generalmente lo habrán escuchado todos, que pasa muchas veces o es ocasionado por la turbulencia de la sangre cuando pasa a través de las estructuras de la cavidad cardíaca. Nosotros, como todo fenómeno acústico, tenemos que darle una ubicación, una intensidad, una irradiación, una severidad. En cuanto a la intensidad de los soplos, lo que hacemos es los valoramos en grupos de intensidad de el menos intenso grado 1 al más intenso grado 6. Generalmente esto, o clasificarlo, depende de si nosotros tenemos más o menos experiencia, pero el grupo 1 y el grupo 2 de soplos generalmente no lo van a escuchar todos, pero a partir de un grado 3, 4 y 5, los soplos deberían ser audibles para todos nosotros, y a partir del 4 y el 5 también podemos palpar un frémito, que es la expresión palpable de la vibración cuando se genera el soplo, más que nada cuando hay una estenosis de la válvula. Aparte de darle eso, nosotros lo que podemos tratar o intentar ver es si nuestro soplo es inocente, funcional, o es un soplo patológico, y para ello vamos a tener diferentes características. Primero, sabiendo que, como siempre nos dicen los pediatras, el 60 al 90% de nuestros pacientes que presenten soplos van a ser probablemente un soplo benigno o un soplo inocente. ¿Y cómo son o qué características tienen estos soplos? Son soplos que generalmente están a mitad de la sístole, ¿verdad? Nunca ocupan toda la sístole, son de baja intensidad, o sea que a veces se pueden escuchar y a veces no, por eso es que hay pediatras que pueden escucharlo y otros que no. Son modificables con maniobra. ¿Y qué es esto que yo escucho al paciente en decúbito lateral, después lo incorporo o lo paro o le hago levantar los brazos y el soplo se modifica y generalmente disminuye, y si hace algún tipo de movimiento o ejercicio hasta puede desaparecer? Muy importante que siempre son en un paciente asintomático, no tiene otro síntoma asociado, y que mi radiografía de tórax y mi electrocardiograma, si logro hacerlo, no presentan ninguna patología. Generalmente, si yo tengo esta característica de soplo en un paciente asintomático con radiografía de tórax y electrocardiograma normal, muy probablemente el 60 al 90% van a ser un soplo inocente o funcional. No así los que denominamos nosotros patológicos, que no cumplen ninguna de estas características mencionadas anteriormente. Los soplos en diástole siempre son patológicos, lo que ocupan toda la sístole también, lo que tienen una intensidad mayor 3, 4 o que ya fremitan, que se puede palpar cuando uno apoya la mano, son patológicos. No se modifican con maniobras, generalmente siempre se escuchan, y más aún si está asociado a algún otro síntoma del grupo que nombramos.
Si yo logro hacerle una radiografía y un electrocardiograma y algo no está dentro de los parámetros normalidades, este soplo también probablemente tenga que tomarlo como un soplo patológico y requiera una evaluación más exhaustiva con un cardiólogo infantil. Esquema nomás de diferentes tipos de soplos. Sabemos que nosotros tenemos un primer y un segundo ruido, que eso me va a diferenciar a mí si estoy en la sístole o si estoy en la diástole. Los soplos diastólicos siempre hay que tomarlos como patológicos, los que se escuchan después del segundo ruido. Y también nosotros tenemos que tratar de ubicar dónde estoy escuchando, y para eso tengo que ver el área cardíaca. Y en el área cardíaca nosotros generalmente lo que hacemos es agrupamos los focos cardíacos. Tengo el área de auscultación aórtica, que generalmente se escucha a nivel del segundo espacio intercostal derecho, y que de esa forma lo que hace es asciende hacia el cuello. Los soplos que irradian hacia el cuello, hacia el hueco supraesternal, nosotros los valoramos de forma de estar escuchando el foco aórtico. Lo mismo el área de la arteria pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, que irradia subclavicular, el área del foco tricuspide, que está más en el mesocardio, donde está la ubicación de la válvula tricuspide, el ventrículo derecho, y el área o foco mitral, o el área mitral, o el ápex de exploración, que generalmente está entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. Esos son los focos o las áreas de donde nosotros ocultamos y hacia dónde irradian. Hay soplos patológicos que pueden irradiarse hacia subclavicular, hay soplos que irradian axilar, y hay soplos que se pueden escuchar también a nivel del dorso de la espalda en el espacio interescapular, como son los de la coartación. Siguiendo con nuestro grupo y pasando del soplo al grupo de nuestros pacientes que pueden presentar algún signo y síntoma de insuficiencia cardíaca. Este cuadro clínico que constituye ese amplio espectro de manifestaciones clínicas, el 80 al 90% de nuestros pacientes que tengan síntomas de insuficiencia cardíaca, tenemos que saber que en niños menores de 1 año corresponde o es secundaria a una cardiopatía congénita. Hay otras causas, pueden ser enfermedades hepáticas, nefropatías, neumopatías también pueden producirme, pero generalmente son por una cardiopatía congénita. La insuficiencia cardíaca puede estar causada en mi paciente por cualquier alteración los determinantes del gasto cardíaco, que el gasto cardíaco habíamos dicho que en pediatría lo mirábamos en la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, y todos sabemos lo que hicimos internación, que generalmente en el neo y en el paciente en lactante y en los primeros años de pediatría depende mucho más que nada de la frecuencia cardíaca. ¿Y cuáles son los determinantes cardíacos? La precarga, la poscarga, la integridad de ese músculo, la frecuencia cardíaca, y ahora hace un tiempo ya que se ve mucho la teoría esta de factores neurohumorales, que son el eje del renina, angiotensina, aldosterona, y por eso el tratamiento que ustedes van a ver que está indicado con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En la clínica de insuficiencia cardíaca, ¿qué tengo que ir a buscar yo como pediatra? Los signos y síntomas que puede presentar mi paciente, que se presenta generalmente taquipneico, taquicardio con tiraje y dificultad respiratoria, disnea. Nada distinto hasta acá que cualquiera de nuestros pacientes que consultan en esta época por alguna neumopatía, sea bronquiolitis, asma, dificultad respiratoria, neumonía. Sudoración profusa, fatiga, o se cansa mucho al alimentarse, que es esa mamá que te dice transpira mucho, transpira más de la cabeza, tengo que cambiarle la ropa. Se alimenta en pausa, o sea, se alimenta, pero le cuesta mucho llegar al volumen. Para tomar una mamadera tarda 40, 50 minutos. Ni hablar si tiene polinemia y hepatomegalia, que siempre hay que palpar como signo de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Retrógrada. Generalmente, si ya presenta cianosis, habla de quizás una insuficiencia cardíaca severa, y si ya hay alteración de peso y talla, una insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca en sí puede ir desde un asintomático, si yo no lo logro detectar, hasta presentarse con shock. De ahí la importancia de saber dónde estoy parado para saber qué terapia voy a instaurar. No usamos por ahí el concepto de que siempre toda insuficiencia cardíaca se trata de igual manera con diuréticos, restricción hídrica, digitálicos, dependiendo de qué determinante del acto cardíaco, o sea, de factor esté alterado, es donde yo voy a apuntar mi tratamiento. Pero ¿qué hacemos nosotros los cardiólogos y los pediatras? Es clasificar esa insuficiencia cardíaca. Como no la podemos clasificar con el adulto, lo que hicimos fue, como todo, adaptar las tablas a pediatría, y eso se llama escala de Ross y de Ross modificada, donde valoramos la sudoración, donde valoramos el esfuerzo respiratorio en el examen físico, qué patrón respiratorio tiene, cuánto es la frecuencia respiratoria de acuerdo a edad, como le dejo en la tabla, tiene o no tiene hepatomegalia, cuántos centímetros del reborde costal, y la frecuencia cardíaca según la edad, cuánto tiene. De ahí, de acuerdo a eso le vamos dando puntuaciones diferentes.
Generalmente cuando no tiene insuficiencia cardíaca o la insuficiencia cardíaca es leve es menor a 6 puntos. Si ya tengo entre 7 y 9 puntos una insuficiencia cardíaca moderada y mayor a 10 puntos una insuficiencia cardíaca severa. No solo me sirve para el diagnóstico, sino también para guiarme del tratamiento. Si el paciente está respondiendo bien a las medidas que hago o no, debería ir bajando la escala de ROS, ya sea en internación o por ambulatorio. Pasando al próximo grupo del cual nuestros pacientes pueden presentar signos y síntomas es la cianosis. La cianosis o esa coloración azulada de piel y mucosas, que es la manifestación clínica generalmente cuando tengo más de 5 gramos de hemoglobina reducida. La cianosis en el grupo de pediatría puede tener dos orígenes y eso es lo que tenemos que tratar de buscar nosotros. Que mi cianosis es pulmonar o es de origen cardíaco. ¿Y cómo voy a poder diferenciar eso? Realizando la prueba de la hiperoxia. Someter a nuestro paciente generalmente, si puedo, estoy en internación, en una guardia, en la emergencia, a un flujo continuo de oxígeno al 100% por 3 minutos y ver cómo modifica la saturación periférica, la coloración del paciente, la presión parcial de oxígeno, si es que tomo gas. Si modifica y aumenta la saturación, generalmente una presión arterial de oxígeno mayor a 300 o mejora la coloración o mejora más de 10 puntos, generalmente puedo decir que mi problema es de difusión pulmonar. Ahora, si no modifica generalmente la cianosis, sigue con una presión arterial de oxígeno baja, ni hablar si puedo hacer una gasometría y tengo acidosis, probablemente esa cianosis sea de origen cardíaco. Y siempre es importante medir la saturación en 4 miembros o por lo menos la saturación pre- y postductal, que es lo que hacen generalmente los que hacen neo, que lo que miden es miembro superior y miembro inferior para diferenciar si es antes del ducto o posterior al ducto. Y saber que mi cianosis de origen pulmonar generalmente es esa cianosis inconstante, que mejora con el oxígeno y que varía con las condiciones clínicas de mi paciente. ¿Por qué? Porque era un niño sano, que surgió un evento que ahora tiene tos, fiebre, dificultad respiratoria y que ahora empieza a presentar cianosis que mejora con el oxígeno. Antes no lo era. Todo lo contrario a mi paciente con cardiopatía congénita, que generalmente la cianosis es constante, no remite con el oxígeno y lo presenta desde el nacimiento probablemente o en los días posteriores cuando bajan las resistencias vasculares pulmonares y presenta un shock. Esto generalmente se debe a que hay algún tipo de obstrucción o algo en el tracto de salida del ventrículo derecho, que es quien determina el flujo pulmonar. Pero saber que no siempre la cianosis es evidente solamente mirando la piel, porque si mi paciente probablemente tenga algún cierto grado de anemia, puede no ser evidente clínicamente. Por eso la importancia de saturar al paciente y hacer el test de la saturación, ¿verdad? El test de la saturación que generalmente los neonatólogos lo hacen cuando nace y si me da mayor al 94%, me quedo tranquilo. Si cuando yo hago mi test y la saturación me da menos de 89%, decimos que es positivo y hay que avisar para probablemente una valoración más exhaustiva. Y si me da entre 90 y 94% y una diferencial mayor a 4 puntos, como todos saben, repetir a la hora, si me vuelve a dar, repetir otra hora más. Si me sigue dando patológico, hacer una evaluación más exhaustiva. Lo que sí puedo ver es los signos y síntomas crónicos que me va dejando la cianosis. Mis pacientes que se acrucillan generalmente cuando uno ve a un paciente con tetralogía de Fallot, eso hace que corte el círculo cuando el paciente empieza a presentar síntomas de falta de aire, o también lo que veo es esto acropaquia o dedo en palillo de tambor o la inyección conjuntival, signos de cianosis crónica, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando mi paciente consulta y dice que viene por dolores de cabeza, cefalea intenso, sangrado de nariz, epistaxis, que muchas veces lo que nosotros hacemos es tratar sintomáticamente al paciente? Sería bueno que nosotros ante ese tipo de consulta hagamos pregunta a la madre, ¿le pasó antes? ¿Cuántas veces le pasó? ¿Presentó algún otro síntoma? Aparte del dolor de cabeza, visión borrosa, zumbido de oído. ¿Presenta alguna vez algún episodio de desmayo? ¿Siempre le sangra la nariz y siempre para así? ¿Por qué? Porque podemos pensar también, no olvidarnos nunca de la palpación de pulsos, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, y tratar de hacer una diferencial de pulsos, tratar de hacer una diferencial de presión arterial, medirla del miembro superior y comparar con la del miembro inferior. No olvidarse que los pacientes generalmente pueden presentar pulsos disminuidos en los miembros inferiores y ahí nosotros tenemos que poder sospechar de una cardiopatía que se llama coartación de aorta. Han llegado muchos casos de coartación diagnosticadas por pediatras en el interior
con solo la palpación del pulso. Si uno puede hacer y medir la TA y la tensión arterial sistólica bien tomada con el paciente tranquilo, y me da una diferencial de la sistólica de un miembro superior con el miembro inferior mayor a 20 milímetros de mercurio, uno puede sospechar que puede estar en presencia de una coartación y hay que descartar cardiopatía. Lo mismo preguntar a este paciente si presenta cefalea, epictasis, mareo, debilidad en miembros inferiores, mayor masa muscular en el torso que en miembros inferiores. Generalmente son algunos de los síntomas que pueden tener mis pacientes que pueden estar presentando algún grado de coartación de aorta. Y entrando en el último grupo de mis pacientes, que son los pacientes que presentan o lo que yo sospecho que pueden tener algo de trastornos del ritmo, la actividad eléctrica del corazón. Los trastornos del ritmo pueden ser primarios o secundarios. La forma más común que se presenten son los pacientes que consultan por palpitaciones, dolor torácico, síncope o lipotimia, ¿verdad? Se sintió mal, mareado, se descompuso, pálido, sudoroso. Menos del 10% generalmente de las palpitaciones corresponden a una verdadera arritmia, sabiendo que generalmente las arritmias en menores de 7 años, solamente menos del 5% son de origen cardíaco, pero son las que más nos preocupan, las que más nos afligen, que no se me esté pasando por alto algo, ¿verdad? Y entre ellas, los trastornos del ritmo, nosotros los cardiólogos las dividimos en 4 grupos. Las bradiarritmias, frecuencia cardíaca más baja que el P5 para la edad, las taquiarritmias, frecuencia cardíaca más alta que el P95, los síndromes de preexcitación o los bloqueos auriculoventriculares. Las indicaciones generalmente de electrocardiograma en pediatría son muchas. Algunas de ellas, las que si presento esto, sí o sí le tengo que pedir un electrocardiograma o derivarle para que le haga algún cardiólogo, sea de adulto o sea pediátrico, un electrocardiograma, son el soplo. El diagnóstico y seguimiento de cardiopatías congénitas, que es lo que hacemos. Ahora, lo que está de moda, el diagnóstico y seguimiento de una cardiopatía adquirida con el COVID-19 y todo lo que vimos con el Kawasaki, pericarditis y miocarditis, si sospecho de un trastorno del ritmo. El paciente con dolor torácico en situaciones específicas, que son que el paciente que se asocia el dolor torácico y síntomas en el ejercicio. Ni hablar si presenta síncope, presíncope o convulsión o episodios de cianosis, entre otras cosas, cuando tengo intoxicación por fármacos o alguna anomalía electrolítica como es el potasio, la hiperpotasemia. Porque ¿qué es lo que yo tengo que ver cuando el paciente viene a mi consultorio? Porque siente esos latidos rápidos, esa percepción de que le late rápido el corazón, que son las palpitaciones. Como todos sabemos ya que las causas de frecuencia cardíaca aumentada o de palpitaciones, la etiología no cardíaca son varias. Los pacientes que tienen fiebre, infección o sepsis, tienen frecuencia cardíaca aumentada. Medicaciones como el salbutamol ante crisis de asma, aumenta la frecuencia cardíaca, droga como la cocaína. Nunca tenemos que pasar por alto el consumo de sustancias, y más en cómo estamos viviendo nuestro presente. Diferentes trastornos endocrinológicos como el hipertiroidismo, angustia, miedo y ansiedad causan palpitación generalmente, y más con lo que vivimos hoy con el encierro y con todo lo que estamos viendo en la tele, el broncoespasmo y el ejercicio. Pero el grupo que más por ahí nos asusta o que nos da miedo es si estas palpitaciones tienen que ver con algún problema específico del corazón, que pueden ser extrasístoles, taquicardia supraventricular, paroxística o no, taquicardia auricular, fibrilación auricular, entre otras. Para eso lo que siempre voy a hacer es el interrogatorio de mi paciente y el examen físico. En el examen físico, ¿está o no está taquicárdico para la edad? Sí está, y tengo que ver si tiene o no algún otro signo o pautas de alarma. ¿Se asocia a desmayo, síncope, lipotimia? ¿Se asocia a la palpitación a dolor de pecho? ¿Le falta el aire? ¿Tiene signos y síntomas de fase de dolor descompuesta? ¿Se relaciona o no se relaciona con el ejercicio? ¿Aumenta la gravedad? ¿Tiene antecedente o no de cardiopatía? Que es lo que veníamos preguntando. ¿Hay algún antecedente en la familia de alguien que tenga trastornos eléctricos del ritmo desde chico? ¿Sí o no? Antecedentes familiares. Y lo fundamental siempre es evaluar si mi paciente ante la presencia de eso tiene alguna o no posibilidad de descompensarse. Y para eso tengo que evaluar el estado hemodinámico del paciente, cómo está el estado de conciencia, cómo está el relleno capilar, el pulso, la respiración, la frecuencia cardíaca. Y poder encauzar a mi paciente. La mayoría están compensados en buen estado. Y lo fundamental es hacerle una placa. ¿Y por qué le voy a hacer una placa a este paciente que tiene síntomas más que nada eléctricos? Y porque si yo tengo esta radiografía de tórax como la que tenemos acá, que tengo una gran cardiomegalia, probablemente tengo una miocarditis, ya sea una causa importante de trastornos de alteraciones del ritmo. Pero sin duda que para llegar al diagnóstico y el tratamiento correcto de este tipo de signos y síntomas,
tengo que hacerle un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y lo tengo que valorar en el contexto de mi paciente, con la edad de mi paciente, porque hay cambios propios de la edad.